4 de junio de 1978. Cárdenas, San Luis Potosí, México. 3 de la tarde. Dos hermanos, Héctor y Juan Ruiz, 8 y 10 años respectivamente. Ambos, mochila al hombro, se encuentran camino a casa, después de otro largo día de escuela. Pero algo está a punto de cambiar sus vidas para siempre. Después de esto, nada volverá a ser igual. Camino a casa se encuentra una solitaria cancha de fútbol, sin líneas, sin bancas, sin pasto, solo dos viejas porterías en medio de un solitario paisaje. Al otro lado, el horizonte de cerros de origen volcánico. De pronto algo llama la atención de los niños. A mitad de la abandonada cancha de fútbol, logran divisar un grupo de entre 15 y 30 figuras que se encuentran allí interactuando. Y se aproximan. Ese sería su peor error. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Noche Paranormal, a nuestro episodio número 9 titulado Encuentros cercanos. Miles de personas alrededor del mundo aseguran haber tenido encuentros con seres más allá de la imaginación. Hoy vamos a conocer algunas de esas historias. Por favor, si te gusta el video, dale like y comparte para seguir trayéndote más contenido como este. Y comenzamos. Volvamos a ese solitario paraje en Cárdenas, San Luis Potosí, México. Los hermanos Héctor y Juan ya se encuentran lo suficientemente cerca de aquellas figuras que avistaron a lo lejos. Pero hay algo inusual en ellas. No logran identificar qué es, así que se aproximan unos metros más. Ante ellos, un grupo de seres, no más de 1,20 centímetros de altura. Se movían muy rápido, pero sin tocar el piso. Parecía que flotaban, y llevaban una serie de tubos en el cuerpo. Su mente infantil obviamente no pudo imaginar de qué se trataban esos tubos. Tal vez eran parte de algún extraño traje que llevaran estos seres, no lo sabemos. No lo pudieron interpretar en ese momento. Héctor y Juan, motivados por la curiosidad y tratando de vencer el miedo de aquella primera impresión, se aproximan aún más, hasta unos escasos metros de la actividad del grupo de entre 15 y 30 individuos, y casi al mismo instante estos seres se dan cuenta de que los están viendo, de que están siendo observados por los hermanos. Justo en ese momento es cuando los seres levantan la cara para divisar a los hermanos. Y ahí sucedería algo que a los hermanos Ruiz les quitaría el sueño durante algunos meses, o quizás durante algunos años. Aquellos pequeños seres tenían rostro con forma ovalada, casi humana, pero con facciones de personas muy mayores. Y lo que más les aterró es que o tenían los ojos muy juntos o tenían solo un ojo. En este momento soltaron las mochilas, libros y salieron despavoridos de aquella cancha al final de la calle Zaragoza de Cárdenas. En la carrera, Héctor, el menor de los hermanos, cayó varias veces y su hermano, Juan, como podía, lo ayudaba a levantarse, una y otra vez. Simplemente no podía dejar a su hermano menor allí a merced de los extraños seres. Exhaustos, aterrados y ahogados en llanto, los pequeños hermanos lograron llegar hasta la puerta de su casa, que se encontraba relativamente cercano al lugar de los avistamientos, es decir, en el barrio del Corito. La madre de los chicos aguardaba en la entrada mientras, estupefacta, apuntaba con el dedo hacia el cielo, justo en la dirección a la vieja cancha de fútbol. Ahí, un racimo de puntos luminosos flotaban hasta lo que parecía ser un platillo luminoso. 3 testigos de un suceso inaudito. La prensa nombró a los extraños seres los pequeños cíclopes. La policía interrogó a los niños, pero solo lograron hablar con Juan, el más grande, pues su hermano Héctor se negaba a hablar. Los médicos le diagnosticaron shock postraumático. La policía le preguntó a Juan: ¿durmieron bien la noche anterior? Sí, perfectamente. ¿Saben algo sobre los ovnis o extraterrestres? No. Entonces, ¿qué vieron? Unos niños, pero no eran como nosotros.
Hasta aquí este extraño encuentro de dos hermanos, de dos pequeños hermanos, con esos extraños seres sobrenaturales, más allá de la comprensión humana. Al día de hoy, la cancha Zaragoza, o más bien la cancha al final de la calle Zaragoza, de nombre Campo Ferrocarrilero, sigue en uso. Sigue bajo las mismas condiciones, sin pasto, es una vieja cancha. E inclusive podemos encontrar como dato curioso algunos ex jugadores profesionales como Pony Ruiz y algunos otros que han tocado esa cancha, tal vez sin imaginarse lo que allí aconteció hace algunos años. Y para nuestra siguiente historia, déjenme preguntarles una cosa. ¿Alguien vio la película Señales de Mel Gibson del año 2002? Estoy seguro de que sí. Para los que no la vieron, la película trata de una familia que se encuentra acosada por alienígenas en una alejada granja. Pero ¿qué pasaría si les dijera que aquello realmente sucedió? Vamos a conocer la historia. Viajaremos hasta la región de Kentucky en Estados Unidos, un punto en medio de dos ciudades, una de nombre Kelly y la otra de nombre Hopkinsville. En este punto se encontraba una granja que pertenecía a la familia Sutton. Es la noche del 21 de agosto de 1955. En la granja se encontraban los 11 miembros de la familia Sutton, más un familiar de nombre Billy Ray Taylor que había llegado de visita. Este último, aquella noche calurosa, decidió salir de la casa y dirigirse al pozo de agua para beber un poco del preciado líquido. Eso nos da idea de las condiciones precarias que se vivían en ese momento. Cuando Billy Ray se encontraba extrayendo agua del pozo, pudo percatarse de una nave con forma de plato que estaba rodeada por una extraña nube de colores. El plato voló sobre su cabeza y aterrizó a poca distancia de la casa. Ni corto ni perezoso, Billy Ray regresó de inmediato a la casa. Estaba muy exaltado por lo que acababa de presenciar, y como era de esperarse, contó el avistamiento a toda la familia, quienes no tomaron en serio ninguna de las palabras de Billy Ray, aunque más tarde seguramente lo harían. Resulta que media hora más tarde de ese extraño episodio, el perro de la familia comenzó a ladrar de forma incesante con dirección a la puerta, y luego se ocultó en un rincón de la casa. Extrañados ante aquel acontecimiento, Billy Ray y uno de los hombres de la familia de nombre Loki Sutton decidieron asomarse a la puerta y lograron ver a una extraña figura luminosa de color verde que se estaba aproximando a la casa. Conforme se fue acercando, pudieron percatarse de que se trataba de un pequeño ser de no más de 1 metro de altura, con una cabeza de gran tamaño, ojos de color amarillo, enormes orejas puntiagudas y brazos muy largos que casi tocaban el piso y terminaban en una especie de garras. Apenas presenciaron esto, ambos se volvieron rápidamente a la casa por un par de escopetas calibre 22 y 20 respectivamente. Cuando el ser se encontraba a poco menos de 6 metros de la vivienda, Loki y Billy Ray dispararon sin dudar desde el marco de la entrada de la casa. El extraño ser saltó y desapareció entre los arbustos. Ante esto, ambos decidieron regresar a la casa, pero lo hicieron tranquilos, guardando el paso. De pronto, los niños y las mujeres que estaban en la casa comenzaron a gritar despavoridos, pues el ser se había asomado por la ventana de la casa. Y no solo eso, pues parecía estar acompañado de más individuos de su especie. Justo en ese momento comenzaron a escucharse varios pasos en el techo, y tanto Billy Ray como Loki no dudaron en accionar sus escopetas desde el interior de la casa hacia la dirección del techo de madera. Cada vez que escuchaban algún ruido, disparaban. Y en uno de esos movimientos, al parecer, acertaron en uno de los extraños seres, quien cayó desde el techo de forma lenta, como si se tratase de una hoja de un árbol. Sin embargo, una vez tocó el suelo, de inmediato se levantó y se escondió entre los arbustos. Desesperados ante la situación, en un momento de valentía,
Loki Sutton decidió salir de la casa para encarar a los seres. Sin embargo, apenas cruzó el dintel de la puerta, uno de los seres lo tomó de los cabellos y lo jaló hacia arriba. Loki, como pudo, se desprendió y rápidamente regresó a la casa. El asedio de los seres continuaba. Los pasos seguían escuchándose en el techo y de cuando en cuando se asomaban a las ventanas. Y Billy Ray y Loki deciden que tienen que hacer algo para huir de aquel lugar. Tenían 2 camionetas que se encontraban en el garage. Así es como trazan un pequeño plan. La mitad de la familia, encabezados por Billy Ray, saldrían rápidamente por la puerta de atrás de la casa, y la otra mitad, con Loki Sutton, por la puerta principal. Ambos grupos se encontrarían en el garage y subirían a las camionetas para salir a toda prisa de la granja. El plan resultaría exitoso y ambos grupos logran dirigirse hasta Hopkinsville, en donde tratarían de explicar al sheriff lo que había acontecido en la granja y de esta forma solicitar la intervención de la policía. Una vez arribaron a la comandancia, la familia trató de explicar al sheriff en turno de nombre Russell Greenwell lo que había acontecido en la granja. Le contaron que media docena de duendes orejones habían estado acechándolos por un buen rato. Obviamente el sheriff no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Era el suceso más raro del que había escuchado en su vida. Llegó a pensar que la familia Sutton le estaba jugando una broma de mal gusto. Sin embargo, no tenía motivos suficientes para dudar de ellos. Esto, aunado al estado de pánico en el que se encontraban, orilló al sheriff a tomar la decisión de acudir con la familia al lugar de los acontecimientos y dar crédito a lo que estaban comentando. Cerca de la 1 de la madrugada, el sheriff, su ayudante, algunos elementos de apoyo y un fotógrafo se apersonaron en la granja junto con la familia Sutton. Tras dar un recorrido por el lugar, el sheriff pudo constatar que al menos la historia del tiroteo había sido cierta y encontró la casa llena de postas de escopeta de los tiros que habían realizado. De los supuestos duendecillos verdes no había ni rastro. Sin embargo, al mismo tiempo, realizó una anotación en su bitácora policial, en la cual mencionaba que en aquella zona había una sensación extraña. Reinaba una especie de campana de irrealidad. Es decir, como si estuvieran en una realidad distinta, un espacio-tiempo diferente. Finalmente, pasadas las 2 de la madrugada, el sheriff y los elementos policíacos deciden abandonar el lugar, ya que no podían hacer nada más. Solo podían dar fe del tiroteo que había tenido lugar, pero no había rastros, no había sangre y no había cuerpos, no había nada que pudieran hacer. Apenas unos minutos después de la partida de la policía, los seres nuevamente comenzaron a espiar por las ventanas hacia el interior de la casa. Y nuevamente se desató el tiroteo. Esta vez el asedio duraría hasta las 5:15 de la mañana, cuando las criaturas desaparecieron con el amanecer. Los días posteriores, el sheriff de Hopkinsville contó la historia de la granja en el periódico de la comunidad, y los medios de inmediato se abalanzaron sobre la granja para conocer si la familia decía la verdad o solo estaban generando toda esta polémica para sacar provecho de ello. Es así como el relato llegaría hasta oídos del dueño de la emisoria local. Era una emisoria de radio, quien decide apersonarse en la granja y poner a prueba los testimonios de los integrantes de la familia. Decide interrogar al azar a 3 miembros de la familia, y lo hace de forma separada. Él era un buen dibujante, así que decide elaborar un retrato robot con pues las características que había obtenido a través de los testimonios. Él pensaba que si todo era fraude, los retratos serían totalmente distintos. Estos son los retratos. Evidentemente, todos los miembros de la familia vieron al mismo ser. El caso se volvió tan famoso que los investigadores del proyecto gubernamental conocido como Libro Azul, que estoy seguro que ustedes saben de lo que estoy hablando, liderado por el astrofísico Joseph Allen Hynek, describieron el suceso como origen desconocido. Y así se hundió en el olvido este extraño acontecimiento, extraño encuentro y sobre todo
llama la atención que ya en este punto hay una interacción directa con estos seres. Hay un tiroteo, hay una provocación de los seres al regresar al lugar después de que se fue el sheriff. Y bueno, sobre todo debemos de imaginarnos el pánico que corrió por la familia, ¿no? Debemos de tomar en cuenta que la granja está en medio de la nada. Los caminos están lejos, no tienen vecinos. Tan solo vamos a imaginarnos la cara de Loki Sutton y de Billy Ray cuando vieron a esos extraños seres. Algo sumamente aterrador. Hay varias películas que están basadas, como ya lo comentamos en el principio, Señales es una de ellas, que están basadas en este acontecimiento. Les recomiendo una película que se llama Alien Abduction. Básicamente es la historia de la familia Sutton, dramatizada un poco más. Pero lo que está ahí nos puede dar idea, o nos puede dar una mejor idea de verdad lo que vivieron esa familia, esos momentos de angustia, esas horas de terror. Las recomiendo muchísimo y ojalá la puedan checar. Y para nuestro siguiente relato, nos vamos a transportar hasta una helada región del planeta. 17 grados bajo cero. Y una historia que seguramente les helará la sangre como lo hizo conmigo. Es el 7 de enero de 1970. Cerca de las 5 de la tarde en un bosque nevado en las inmediaciones de Injärvi, en Finlandia. Allí se ubicaban dos amigos. Se trataba de Arno Heinonen, de 36 años, guardabosques de profesión, y Escobiljo, de 38 años, labrador de profesión. Ambos eran amantes del atletismo y los deportes de fondo. Aquella tarde se encontraban esquiando sobre una pequeña colina en aquel bosque nevado, cuando en algún momento decidieron detenerse a tomar un pequeño respiro, justo en un claro del bosque. Habiendo pasado 5 minutos de pie, ambos comenzaron a escuchar un ligero zumbido. Entonces se percataron de una luz en el cielo, que se aproximaba al sitio en donde permanecían parados. La luz pasó justo sobre sus cabezas hasta posarse frente a ellos, mientras el zumbido aumentaba de forma considerable. Aquella luz se encontraba justo delante de ellos a unos 15 metros, y entonces estaba rodeada apareció una extraña luz, y ellos pudieron percatarse que esa luz en realidad se trataba de una nube de color rojo. Dentro de la nube pudieron percatarse de un objeto redondo con aspecto metálico de aproximadamente 3 metros de diámetro. Ambos esquiadores permanecían inmóviles en el sitio mientras observaban al objeto sin mencionar palabra alguna. El objeto que estaba ahí suspendido, a 15 metros de ellos, entonces comenzó a descender, hasta quedar a unos 3 metros del suelo, justo delante de aquellos dos hombres. De pronto el zumbido cesó, y tras unos cuantos segundos, un brillante rayo de luz emergió de la parte inferior de la nave. Los dos esquiadores fueron testigos del descenso de un ser de aproximadamente 90 centímetros de altura. Brazos y piernas muy delgadas, rostro pálido, nariz con forma de pico ganchudo y orejas pequeñas. El ser estaba vestido con un traje de material verde claro, con botas que le llegaban más arriba de las rodillas, y eran también de color verde. Llevaban unos guantes de color blanco que les llegaban hasta los codos, y sus dedos parecían garras curvas. En su cabeza parecía que llevaban una especie de casco con forma de cono que parecía ser de metal, y en sus manos sostenía un cubo mediano con una abertura en el medio, la cual expedía un rayo de luz. Ese extraño ser giró para apuntar directamente a Heinonen con el rayo luminoso del cubo. Tras unos segundos de haber estado apuntando a Heinonen, de pronto el rayo de luz que provenía de la nave poco a poco fue ascendiendo, junto con el ser, hasta desaparecer dentro de la nave. De pronto una espesa niebla cubrió el artefacto
y este desapareció en el cielo. Aquella bizarra experiencia solo había durado unos cuantos segundos. Heinonen y Viljo permanecieron allí inmóviles sin hablar durante unos 3 minutos aproximadamente. Entonces Heinonen notó que su costado derecho, justo en donde el cubo lo había iluminado, parecía estar insensible. Trató de dar un paso al frente, pero cayó al suelo. Le fue imposible esquiar de vuelta a casa. Su compañero Viljo tuvo que cargarlo por aproximadamente 2 kilómetros hasta llegar a un lugar seguro. Los días posteriores, la condición de Heinonen siguió empeorando. Nunca fue capaz de recuperar la movilidad de su costado derecho. Sufría fuertes jaquecas e inclusive reportó tener orina negra como el café. En cuanto a su compañero Viljo, sufrió fuertes hinchazones en el rostro y su pecho. Su piel presentaba un tono rojizo intenso. Según los doctores que lo trataron, parecía como si ambos personajes hubiesen estado expuestos a unas dosis muy altas de radiación. Informes posteriores a los sucesos presentaron a los testigos, a varios testigos, aparte de Heinonen y Viljo, que aseguraron haber visto extrañas luces en el firmamento, merodeando esas zonas cercanas al avistamiento del 7 de enero del 70 de Heinonen y Viljo. Inclusive un muchacho de 16 años de nombre Matti había reportado un año antes haber observado una extraña luz justo sobre el claro del bosque en el que Heinonen y Viljo tuvieron su encuentro con aquel bizarro humanoide. Heinonen continuó manteniendo contacto con los seres humanoides, inclusive con un ser de sexo femenino. Posteriormente sufriría una abducción. Pero esa historia será material de otro episodio de La Noche Paranormal. Por lo pronto esa fue la historia del extraño ser con una caja entre las manos de Ian Harvey. Espeluznante historia. Como podemos ver, dos amigos que se encontraban en medio de un bosque helado, de pronto, de la nada, tienen este extraño encuentro con estos seres, con este ser, aterrador ser, de 90 centímetros de alto, vestido con un extraño traje, y sobre todo lo que llama la atención en este tipo de casos, ya lo veremos más adelante, es que llevaba este artefacto, este extraño artefacto que emite una luz. Y según Heinonen, esta luz era responsable de la afectación que sufrió en su costado derecho. Heinonen inclusive pidió al Estado finlandés que lo apoyara con una pensión, ya que él no podía realizar ya ningún trabajo. Se encontraba prácticamente inútil de su lado derecho. Sin embargo, no mostraba signos de putrefacción ni de ninguna otra condición, digámoslo así, o alguna otra enfermedad. Simplemente no podía mover esa parte, la parte derecha de su cuerpo. Algo totalmente extraño, y como lo comentamos, la historia continuó por muchos meses después. Heinonen siguió teniendo contacto con estos extraños seres y terminaría el asunto en una abducción. Mientras que Viljo comenzó a perder un poco ahí la memoria. En algunos días pensaba que ese extraño ser se le estaba apareciendo en su casa, o inclusive extrañamente llegó a pensar que Heinonen era aquel ser. Es algo un poco bizarro, pero pues esta es la historia de Ian Harvey, del extraño ser de Ian Harvey. Son historias increíbles, con seres increíbles, y a ciencia cierta no podemos explicar si tienen un origen terrestre, dimensional o planetario distinto al nuestro. Sin embargo, todos y cada uno de estos encuentros, sin lugar a dudas, han dejado su huella imborrable en los desafortunados testigos. Como también sucedió en un campo de flores de lavanda en Valensole, Francia, en julio de 1965. El granjero, Maurice Messé, se encontraba dando un paseo por una finca que, como ya hemos dicho, se encontraba tapizada de cultivos de lavanda. En cierto momento comenzó a escuchar un extraño silbido a lo lejos. No obstante, unos segundos después, logra observar a un objeto con forma de balón de rugby que se encuentra aterrizando sobre el terreno.
a tan solo unos cuantos metros de él. Como era de esperarse, el curioso granjero se aproxima para averiguar quién o qué era aquel objeto que estaba pues invadiendo esos terrenos. Se acercó lo suficiente para divisar a detalle al extraño objeto, pero cuando se aproximaba se percató de que había dos seres extraños de forma humanoide, de baja estatura, piel verdosa, ojos grandes negros y trajes azules. Maurice se queda estupefacto ante lo que está viendo. Obviamente estaba asustado. Era un miedo que paralizaba todo su cuerpo. De pronto los seres también se percatan de la presencia del granjero, y casi en el acto, uno de ellos decide tomar una especie de cilindro que portaba a la altura de la cintura, y la apunta directamente a Maurice. De este cilindro emerge un haz de luz que recorre todo el cuerpo del granjero, como si lo estuviese iluminando con una especie de linterna. El granjero permanece allí, incapaz de moverse por el miedo. Simplemente se quedó observando a esos seres unos segundos más, y tan rápido como había aparecido aquel objeto, desapareció con los extraños seres adentro de la nave, ¿no? Y se alejó del firmamento para jamás volver. Días posteriores, Maurice decidió acudir a la policía para contar el extraño encuentro que había sostenido con aquellos hombrecillos. Los investigadores policíacos decidieron realizar pruebas físicas y fisiológicas a Maurice para averiguar si el granjero de 41 años había enloquecido. Todas las pruebas mostraban que Maurice se encontraba en perfecto estado. No obstante, con el paso del tiempo, el granjero comenzaría a experimentar diversas afectaciones físicas, siempre según el testigo, provocadas por la exposición hacia aquella luz que brotaba de ese extraño cilindro. Maurice comenzó a tener episodios de narcolepsia, crisis severas de sueños. Era capaz de pasar días enteros sin conciliar el sueño. Además, presentaba jaquecas intensas y su salud comenzó a deteriorarse casi de forma exponencial. Todas estas experiencias que hemos narrado el día de hoy no hacen más que alimentar nuestras interminables dudas acerca de nuestra exclusividad en el espacio. ¿Realmente estamos solos? ¿Qué son estos extraños seres? ¿Qué buscan de nosotros? Y sobre todo, ¿de dónde provienen? Creo que esta noche, más que nunca hemos dejado claro que las inmortales palabras de Carl Sagan siguen estando vigentes. Aquellas palabras que dicen: a veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Qué piensan que son estos seres? ¿Por qué nos están visitando? No podemos negar que hay seres extradimensionales o extraterrestres, o podemos llamarles de un sinfín de formas, pero hay seres ajenos a la raza humana que quieren interactuar de nosotros de alguna forma. ¿Por qué quieren interactuar? ¿Por qué somos importantes o por qué somos interesantes para ellos? Esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. Como pudimos notar en el caso de los esquiadores de Harvey, en especial de Heinonen, y del granjero Maurice, estas extrañas aparatos con luces o con una extraña luz son los que provocan diferentes afectaciones en los testigos, y eso ya lo podríamos tomar como una agresión directa, lo cual no hace más que ponernos más en alerta. Así que les invito a ustedes que me están escuchando que por favor nos dejen sus comentarios en la caja aquí abajo, que nos manden sus correos, que nos digan qué opinan, qué son estos extraños seres para ustedes. Nos gustaría saber su opinión. Esto ha sido La Noche Paranormal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Denle like y compartan, y muchas gracias por seguirnos el día de hoy. Hasta luego.